tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Es jueves de cine. También tenemos otros comentarios interesantes sobre el aniversario del natalicio de Friedrich Engels, que nos ha preparado Wenmansin Rodríguez. Vamos a platicar de videomapping, entre otros contenidos. Qué gusto estar con Rafael García Villegas, con Wenmansin Rodríguez. En unos minutitos se integra Julio López para platicarnos todo esto que les decía en torno al cine. ¿Con qué comenzamos, Wenmansin? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, además de esto que comentas, vamos a tener nuestras columnas, está la región, y también la columna de Javier García Diego sobre Francisco I. Madero. La segunda parte, recordarán que hace 8 días él estaba hablando ya de este tema. Vamos a arrancar con otra cosa que ya tiene lista Rafael. ¿Cómo estás, Rafael? Mi estimado Juan, muy bien, qué gusto saludarte. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua sencilla mexicana, te saludo. Y hola también a ustedes que nos acompañan esta noche. Y vamos a arrancar con los ecos de lo que conmemorábamos el día de ayer, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, estas 16 jornadas de activismo que pintarán el mundo de naranja, a la cual nos sumamos, y también se suma el Festival de Letras en Tepic, que convocó a una veintena de escritoras para que, unidas en una sola voz, compartieran sus reflexiones y experiencias sobre la desigualdad, el acoso, el miedo que las mujeres viven a diario en nuestro país. Raquel Ramírez es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y coordinadora del proyecto Escuela Feminista de Comunicación, iniciativa que promueve los derechos humanos de la mujer e impulsa una formación con herramientas teóricas y prácticas basada en ellos, a partir de una metodología de comunicación con perspectiva feminista. Raquel participó en la mesa Canto para romper el silencio, lectura colectiva, que organizó el Festival de Letras en Tepic en alianza con la Brigada para Leer en Libertad. El feminismo no es un capricho, el feminismo no es un sentimiento y el feminismo no es un club de tejido o de otra cosa, ¿no? Estoy poniendo tal vez ejemplos muy burdos, pero me refiero a que el feminismo es una agenda de derechos humanos, y entonces a partir de situar eso, no vamos a tener dudas ni titubeos sobre cuáles deben ser las acciones que debemos impulsar. Por lo tanto, en la Escuela Feminista de Comunicación tiene ejes pedagógicos, pero también tiene ejes éticos y políticos teóricos muy importantes. En esta lectura colectiva también participaron activistas, escritoras y periodistas, quienes compartieron parte de su trabajo literario, reflexiones y mensajes con el objetivo de visibilizar la pandemia de la violencia contra la mujer. Las poetas Alma Vidal, Rocío Cerón, Irma Pineda y Claudia Posadas, las escritoras Cel Cabrera, Julieta García González y Heréndira Derbez, la periodista Guadalupe Alonso y la promotora cultural Liliana Melo fueron parte de las voces para romper el silencio. Vivimos con miedo, con mucho miedo, de despedirnos de un familiar y pensar que tal vez es la última vez que lo vemos, de salir a nuestros trabajos sin saber en qué esquina nos van a asaltar, en qué transporte público nos van a quitar lo que poseemos. Violencia al no darle importancia a la ciencia. Violencia al pensar que las mujeres somos ciudadanos de segunda. Violencia al olvidar la empatía, la solidaridad, el amor, la ternura. Las mujeres en México viven un terror social en cuanto a no solamente los casos de violencia en incremento, sino a la revictimización de estos sistemas. Es importante que tanto la ciudadanía como las abogadas con perspectiva de género estemos atentas a esta situación y el acompañamiento sea puntual y exijamos las medidas necesarias para que el acceso a la justicia deje de ser un lujo en un país como México. La forma en la que las mujeres son asesinadas es distinta a la de los hombres. Mientras que la mayoría de ellos muere a manos de extraños, el asesinato de mujeres alrededor del mundo tiende a ser a manos de personas que ellas conocían. Deseo que nuestros gobernantes sean sensibles, empáticos hacia las demandas por la equidad. Deseo que algún día se haga justicia, que las muertes de mujeres no queden impunes, que el feminicidio ya no sea la noticia diaria. Deseo que muy pronto ninguna de nosotras sea acosada, ignorada o discriminada, violentada o excluida solo por ser mujer. Noticias 22, Karen Rivera. Ahí tienen ustedes, son los contenidos que estaremos transmitiendo nosotros como parte de esta campaña. Es fundamental reflexionar a propósito de esto. No podremos dar pasos más
en ninguna otra estructura social si no atendemos este tipo de violencia que nos lleva a racismo, nos lleva a desigualdad económica y nos tiene que hacer reflexionar de mil cosas para tratar de mejorar como sociedad y también en este mundo. Bueno, vamos a continuar con lo que tenemos preparado para todos ustedes. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías dio a conocer los resultados de los 4 certámenes de arte popular que organiza. Son cerca de 200 artesanos de todo el país que son reconocidos por su talento y su creatividad. A través de 4 concursos, FONART entregó una bolsa de premios que asciende a 6.380.000 pesos. Este año se recibieron 2.168 piezas elaboradas por artesanos de 27 estados del país, de pueblos indígenas como Chinanteco, Chontal de Tabasco, Huasteco, Guave y Matlatzinca, entre otros. El concurso nacional Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México premió a 18 artistas. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART, realiza 4 concursos nacionales en el año, además de apoyar una variedad de concursos regionales y estatales. Los concursos nacionales son el Gran Premio a los Grandes Maestros, que es la máxima categoría, por decirlo así. El de los Grandes Maestros se dictaminó y está ya en la Expoventa en Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo. En apoyo con la Secretaría de Cultura está la exposición y venta en el cuartel de arte que le llaman ahí en Pachuca. El Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos reconoció a 52 creadores en 12 categorías. El Concurso Nacional de Textiles y Rebozo entregó 57 premios divididos en 16 categorías y el Gran Premio Nacional de Arte Popular otorgó un total de 3 millones de pesos en premios divididos en 128 reconocimientos. Es para nosotros también muy importante ver cómo el arte popular está vivo, se transforma permanentemente, no es una cosa estática. Es decir, aunque se recuperan técnicas ancestrales, la ornamentación, los diseños, el uso mismo de los objetos y la representación de la realidad va cambiando. Hay bastante participación de jóvenes, tanto de hombres como de mujeres, y es muy interesante incluso ver cómo hay piezas que ya incorporan dentro del arte popular la presencia de las consecuencias del COVID. Hay piezas muy interesantes en ese sentido. Estas piezas actualmente se pueden ver en el Complejo Cultural Los Pinos en la Ciudad de México. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y otra posibilidad, si ustedes viajan en metro o les interesa lo que les vamos a comentar, pues es también una opción de aprovechar cuando se están transportando, porque las estaciones de este sistema de transporte colectivo se convierten en una gran galería en la que se exponen miradas, visiones artísticas sobre estos tiempos de pandemia. Con la finalidad de transmitir un mensaje de solidaridad y esperanza en tiempos de crisis, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, en colaboración con el Gobierno Federal y de la Ciudad de México, presentan la exposición Miradas Artísticas sobre la Pandemia, Abrazando a la Vida. La muestra, compuesta por 168 obras, entre ellas fotografías, ilustraciones, videos, poemas, cuentos, crónicas y ensayos elaborados por la ciudadanía, será exhibida en las estaciones Pino Suárez, Zapata y Mixcoac del Metro de la Ciudad de México. La exposición es una experiencia inmersiva, pues además de estos puntos físicos, habrá carteles y en las pantallas de los andenes y trenes se van a estar proyectando estos videos, las imágenes, las fotografías. También estarán reproduciéndose los audios que contienen fragmentos de los poemas, de las crónicas, de los cuentos y de los ensayos grabados por el equipo de comunicación de este programa universitario, que van a estar reproduciéndose en todas las estaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Las obras fueron seleccionadas a partir de la convocatoria que se lanzó en marzo y abril, a partir de la cual se invitaba a todos los mexicanos a compartir sus sentimientos en torno a la pandemia. En suma, todas estas bellísimas obras, insisto, realizadas por la ciudadanía de manera muy generosa y espontánea, lo que nos están mostrando es que en el corazón del pueblo mexicano existe una enorme reserva de solidaridad, de amor, de empatía, de esperanza.
La exposición, que ya se encuentra abierta al público, permanecerá durante 4 meses en las estaciones del metro, además de albergarse en una galería virtual dentro del sitio del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Hoy es el cumpleaños. Noticias 22, Omar Vera. No será igual a todos. Ya es momento de hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que ya está entrando en su recta final. Hasta aquí Julio López para darnos todos los detalles. Una pausa y volvemos de inmediato. Porque ofende la luz bajo el rumor del aire, entre la hierba, con su sueño de ámbar. Es un muro en lo alto, la voz puesta en la sal del mediodía, sus dedos minuciosos que señalan hacia la espina rota del invierno. Porque ofende la luz desde sus ramas como un golpe de savia. En el cielo la tarde, sus raíces, una fronda que escribe, aquí la lluvia nos quitó la penumbra. Allá arriba la sed, sus manos últimas, anunciando el calor que ya marchito se arrepiente del agua. Soy una edad sin piel sobre la piel, desprendida del tallo de otro cuerpo. Porque ofende la luz, porque desgasta. Yo prefiero la noche con sus dunas, ese horizonte mar sin horizonte, arrumbado en el patio de mi sombra. Yo prefiero la noche. Ya lo anticipaban mis compañeros, es jueves de cine, jueves de Marquesina, y para irnos con Julio López dejamos la pregunta en el aire. ¿Qué puede más, el amor o el instinto? Julio, despéjanos la incógnita. Laura, Huemanzin, Rafael, yo digo que, como yo soy un romántico, yo digo que puede más el amor. Así, pero bueno, tenemos un experto sobre justamente este tema, o por lo menos una película, ¿no? Una película que justo hoy en Jueves de Cine Mexicano en Canal 22 se presenta a las 10:30 de la noche, Las Oscuras Primaveras, de Ernesto Contreras, que justamente está con nosotros para ver de este largometraje. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal, Julio? Pues encantado de estar con ustedes una vez más y pues muy honrado de que la película se presente por Canal 22 para todo el público. Pues ya lo decía Rafael, ¿no? Esta película un poco retrata justo el amor, ¿no? Y también el deseo, ¿no? Pero me parece que también es una película que tiene más que ver con las soledades de los tres personajes que retratas en esta película, y es un tema que ya habías abordado antes en Párpados Azules, ¿no? Háblanos un poquito de Las Oscuras Primaveras. Sí, Julio, como bien dices, bueno, pues es parte de una exploración sobre las relaciones humanas, ¿no? Al final tiene que ver con soledad, tiene que ver con comunicación, y en el caso de Las Oscuras Primaveras, pues me interesaba mucho hablar del sexo como un motor para tomar decisiones, me interesaba mucho hablar del conflicto entre moral, instintos, nuestra propia naturaleza, así que pues nada, a veces pareciera que las cosas están muy bien y que son perfectas, pero si rascamos un poquito nos damos cuenta que hace falta más. En este caso, bueno, en el caso de Pina, que tiene un hijo interpretado por Irene Azuela, es una madre que ama profundamente a su hijo, pero necesita algo más. En el caso de José María Jaspic y Cecilia Suárez, que interpretan a Flora y a Pina, pues son un matrimonio que podría decir es estable, hay amor, es una relación sólida, me atrevo a decir, sin embargo, hace falta algo más. Y de eso va justamente la película que se estrenó en nuestro país en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, y que tiene un personaje más, o así lo veo yo por lo menos, ¿no? Que es el retrato de la Ciudad de México, ¿no? Que ya lo habías presentado también en Párpados Azules. Sí, la Ciudad de México se convierte en, bueno, este escenario de lo que es el invierno. La primavera se acerca ahí poco a poco, y justamente la película habla de eso, ¿no? Tiene que ver con esta desmitificación de la primavera, que siempre lo imaginamos como, pues, las flores, los pajaritos y demás, que sí, pero que al final es un momento muy fuerte en la naturaleza, y yo quería reflejar eso en los personajes, lo que deciden, cómo actúan, todo a partir de un guión escrito por mi hermano Carlos Contreras. Como ya lo decías, tienes un elenco inmejorable, ¿no? Está Irene Azuela, está Cecilia Suárez, que, bueno, ahora ha incursionado bastante en el mundo de las series de televisión, y José María Jaspic, que también recientemente
incursionó como director, pero en ese momento ellos vivían su mejor etapa como actores. Bueno, espero que vengan muchos trabajos más importantes para ellos como actores porque son espléndidos, pero lo que sí te puedo decir es que en ese momento tuve la fortuna, el gran privilegio de contar con ellos y sobre todo con algo que yo aprecio mucho en los actores, que es el valor, ¿no? El valor de contar una historia como esta, el valor de subirse al barco conmigo y emprender este viaje que fue realmente gozoso y muy bonito y que lo disfrutamos muchísimo. Y pues nada, ¿qué te digo? Irene Sola me parece una de las mejores actrices del país, Cecilia Suárez igual, había trabajado con ella en mi ópera prima Párpados Azules, y José María Aspic, bueno, pues que te digo, un gran actor con el que hubo una conexión maravillosa y que pues nada, con ellos deseo volver a trabajar en un próximo proyecto. Ya lo decías, se necesita valor para esta película porque tiene mucho erotismo esta película, ¿no? Es una película que está cargada de este amor pasional que se vive entre este triángulo amoroso. Sí, bueno, como te decía al principio, para mí era importante hablar como de el sexo como un motor. Me parece que parte de la apuesta era lograr como esa fuerza, esa intimidad, esa profundidad. Y bueno, hablando de los actores, desde el principio del proceso fue como, ok, esta película habla de esto, y vamos a necesitar esto para contar la historia que queremos contar. Y pues nada, fue como una exploración, fue un trabajo de mucha preparación, de conversaciones, de escuchar música, de ver imágenes y decir, ok, estamos listos para filmar lo que queremos filmar. Y nada, fue la verdad que fuerte, por supuesto, pero bueno, la película está ahí y yo creo que es el resultado que quisimos y que ahora estamos tan orgullosos de compartir con todo el público. Como ya lo decías, la película está ahí, ahora al alcance de control remoto, ¿no? Ya la película pasó por salas comerciales, por plataformas digitales y ahora tiene, pues digamos, esta presentación, ¿no? En televisión abierta, que de pronto este tipo de propuestas son difíciles que lleguen, ¿no? No se presentan tan fácilmente en la televisión. Y qué bueno que Canal 22 la presenta. ¿Cómo sientes tú que finalmente tu película tenga contacto con un público mucho más masivo? Sí, bueno, es la magia y lo fantástico del cine finalmente, ¿no? Como esa posibilidad de conectarnos con tantas personas, en este caso a través de Canal 22, que repito, es un gran honor, y bueno, como parte también de los festejos del aniversario número 75 de Estudio Churubusco. Entonces, pues nada, la verdad es que es una ocasión muy especial, estamos todos muy emocionados, todos los que formamos parte de este equipo, y como dice mi queridísima Berta Navarro, la productora legendaria de nuestro país, pues no es mi película, es nuestra película, así que esta es una noche muy especial. Ernesto, nada más nos resta agradecerte muchísimo, ya sabemos que estás filmando, ojalá pronto nos puedas contar qué nos estás preparando. Sí, bueno, pues vienen ahí varias cosas y la verdad es que, bueno, les adelanto que pues ya está prácticamente lista la nueva película que se llama Cosas Imposibles, así que será un gustazo enorme estar con ustedes nuevamente para contarles todos los detalles. Pues un placer haberte tenido aquí, mi querido Ernesto. Muchísimas gracias. Gracias. Abrazos a todos. Pues ahí lo tienen, no se la pierdan, Las Oscuras Primaveras, hoy por Canal 22 a las 10:30 de la noche. Y bueno, cambiando de tema, el Festival Internacional de Cine Guadalajara llegó a su recta final. Este año tienen como país invitado a Perú y justamente ahí se filmó la película La Pasión de Javier. Los invito a ver de qué se trata. Poeta y guerrillero, libre pensador y amante de la vida. Así describe el cineasta peruano Eduardo Guillot a Javier Heró en la película La Pasión de Javier, que se presenta en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y siempre me pregunté por qué no se había hecho una historia que tenía elementos muy interesantes para explotar en términos de historia, de conocer. Y cuando me fui aproximando a investigar, me di cuenta que era muy difícil cómo contar la historia, desde qué punto de vista contarla. Realizó una larga investigación, entrevistó a su familia y amigos, incluso buscó a los guerrilleros que pelearon junto a él. Trabajó durante 10 años en un guión que lo dejara satisfecho. Al final la película se cuenta como un gran flashback que inicia en el año 1963 y luego retrocede a finales de los años 50, cuando el joven Javier Heró ingresó a la Pontificia Universidad Católica de Perú. Yo siempre pensé hacer una película más intimista, pero no podía librarme de que tenía que recrear una época, y recrear una época se convirtió también en todo un reto. El director tomó el camino más universal y el menos arriesgado para introducir al espectador a la vida de este hombre.
La pasión de Javier es una historia de amor, una versión edulcorada de Javier Heró, un hombre que formó parte del movimiento social progresista, que luego de viajar a Rusia, China y Cuba, decidió unirse al Ejército de Liberación Nacional bajo el seudónimo de Rodrigo Machado para luchar en contra del general Ricardo Pérez Godoy, quien en el año de 1962 había dado un golpe militar para asumir la presidencia de Perú. Yo creo que estaba muy influenciado por un lado, y por otro lado, él tenía este gran deseo de pertenecer a una gran gesta, de cambiar realmente las cosas en el Perú, ¿no? Lamentablemente, este clamor revolucionario del poeta guerrillero se presenta de manera contenida. Noticias 22, Julio López. La gloria como el poeta de la revolución. Bueno, pues ahí lo tienen. Ha pasado un poco desapercibida la presencia de Perú en esta edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que ha presentado muy pocas cosas de manera virtual. Prácticamente la competencia mexicana no se podrá ver más que presencialmente, pero bueno, la que sí se va a ver es una película a la que le hemos seguido el paso desde que se estrenó del Festival Internacional de Cine de Berlín. Se llama Los Lobos, es la película del director Samuel Kishi, y la verdad vale muchísimo la pena. Si tienen la oportunidad, búsquenla, porque van a agotar los boletos muy rápido. Les recuerdo, es de las pocas películas mexicanas que participan en el Festival de Guadalajara que se podrán ver en línea. Los Lobos del director Samuel Kishi surgió de un recuerdo familiar y se construyó como un proyecto de familia. Una madre viaja a Estados Unidos con sus 2 hijos, tiene poco dinero y no domina el idioma. Aún así, se las arregla para sobrevivir. Pues fue preguntarle a mamá y le hice una entrevista también, documenté esa entrevista y todo, y esto también me abrió los ojos en muchas cosas, porque obviamente yo lo vi de otra manera, muy, muy distinta a la realidad que vivió mi mamá. O sea, mi mamá amortiguó muchos madrazos, pues, muchísimas cosas como muy duras. Ella siempre estuvo ahí protegiéndonos. Todos los días Lucía tiene que dejar a sus hijos para salir a trabajar. Durante estas largas ausencias, solo una grabadora les hará compañía. Este aparato es su mundo, es su juguete, pero también ahí están grabadas las reglas de la casa y sus clases de inglés. Yo me cuestioné una y otra vez de qué se trata la historia. Y es esta parte, o sea, decía, estos niños están encerrados, están hartos, pues. La madre les puso las reglas de la casa, las tienen que cumplir. En cuanto alguien rompa una de las reglas, digamos, la cueva, el castillo se va a caer. El director hilvana delicadamente los recuerdos de esta época y los teje con elementos de ficción. Ahora es casi imposible distinguir qué fue verdad y qué no. El proceso no fue sencillo, pero el resultado es revelador. Te cuesta decir, a ver, no, esto es una ficción. Y los personajes tienen que funcionar. Y la historia tiene que avanzar. Y no eres tú. Llega un momento donde tienes que tomar esa decisión muy consciente de, a ver, el personaje de Max, no soy yo, tiene ya vida propia. ¿Qué es lo que necesita ese personaje? Samuel Kishi hace un truco de alquimia. Solo así, uno se explica cómo algo construido con tan pocos elementos puede generar tantas emociones. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí lo tienen. Y pasando a otra película, un documental ahora, hablamos de María de Jesús Patricio Martínez, que fue la primera mujer indígena en presentar una propuesta de candidatura a la presidencia de la República, y eso provocó que fuera blanco de múltiples ataques. En el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, les presento La Vocera, que retrata parte de la lucha de Maricruz y de los pueblos indígenas. Parece una historia de ficción que sucedió en otro país y en otra época, pero en realidad ocurrió en México hace apenas unos años. En 2017, María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, una mujer indígena de Tuxpan, Jalisco, buscó la presidencia de la República Mexicana, apoyada por el Congreso Nacional Indígena. La cineasta Luciana Kaplan registró este proceso y lo plasmó en el documental La Vocera.
En 2012, la directora presentó un caso similar en La Revolución de los Alcatraces. La película retrata la lucha de Eufrosina Cruz, a quien le niegan su derecho a ser presidenta municipal. Entonces emprende una batalla de igualdad de género en las comunidades indígenas. En esencia, ambos trabajos son similares, pero en el fondo, cada movimiento social y político busca cosas diferentes. Vamos a desaparecer. Mientras Eufrosina lo que quería era llegar al poder, o sea, al gobierno y ser parte de este mismo gobierno, ellos quieren de alguna manera buscar pues, la autonomía, ¿no? Y más bien pues, apostar por la organización comunitaria. O sea, creo que la visión que tienen, si bien son grupos indígenas y tienen muchas cosas en común, creo que la visión es totalmente distinta. Con el respaldo de 840 delegados provenientes de 60 pueblos indígenas, Marichuy es elegida vocera del Congreso Nacional Indígena y el 7 de octubre de 2017 presentó su registro ante el Instituto Nacional Electoral como candidata independiente. Para ser aceptada, antes tenía que reunir más de 800,000 firmas. Así empieza su campaña por el territorio mexicano. Nuestra propuesta es diferente. Lo que yo pienso es que no habría este tipo de organización y de lucha, no existiría Marichuy ni el Congreso Nacional Indígena si no existiera el EZLN, porque de ahí surge, ¿no? Creo que es muy evidente, tanto en la película como para todos, que de ahí surge, ¿no? Que, okay, las armas a lo mejor no son la forma, pero hay otra manera, que es un poco a lo que el EZLN después del levantamiento, ¿no? Pues la clave está en la organización y en la autonomía. Han llegado algunos mensajes, por ejemplo... La vocera es un documental de documentales, plagado de pequeñas historias, recogidas en el norte, centro y sur del país. Personas con diferentes tradiciones y culturas hablando de problemas similares. Hombres y mujeres que luchan contra la discriminación y el olvido, que se suman contra la corrupción. La candidatura de Marichuy solo tiene un propósito, que la voz de los pueblos indígenas se vuelva a escuchar. Se lo vamos a quitar. De norte a sur, en medio, pues todas las comunidades están un poco luchando contra el despojo de un montón de proyectos y en resistencia. Es algo que no se conoce, ¿no? Que nosotros fuimos viendo cómo íbamos de un estado al otro, de una comunidad a otro, y el discurso era el mismo: nos están robando, nos están sacando, nos están haciendo un lado, ¿no? Toda esa problemática pues muy fuerte, que creo que es a nivel mundial. Es algo que está sucediendo pues en todos lados. No necesariamente tú no tienes que ser indígena para que pasen esas cosas. Su postura es clara. Si el progreso significa despojo y muerte, están en contra. Y en ese sentido, al sur se da una lucha feroz en contra de la construcción del Tren Maya. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí lo tienen, parte de lo que se ha presentado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que también ha generado cierta molestia, ¿no? Porque no se han presentado estas películas de manera virtual, como lo ha hecho muchos otros encuentros cinematográficos, prácticamente todos, el Festival de Guanajuato, el Festival de Morelia, el Festival de Los Cabos, ¿no? Es algo que es curioso de pensar, tomando en cuenta que este festival se iba a realizar en marzo, y luego lo pasaron hasta el final, y en medio todos estos festivales dieron un giro y decidieron que las películas también se podían presentar de manera virtual, ¿no? Al final de cuentas, Guadalajara decidió que solo algunas películas se presentarían de esa manera. Bueno, yo me despido. Muy buenas noches. Muchas gracias, Julio. Y a propósito del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, también en Noticias 22 Digital, en nuestro portal, está un documental que se ha estrenado allí que se llama Nómadas, que sigue el rastro de las especies animales que recorren nuestro país. Es verdaderamente hermoso, así que les recomendamos que se den una vuelta ya a Noticias 22 Digital, la versión en texto, y muy pronto tendremos ahí también la versión en video. Es momento de hacer una pausa y, como todos los días, queremos hacerles una atenta invitación a que se quede terminando este espacio Noticias 22 en Debate 22. El día de hoy, Jacaranda Correa conversará con el representante de la UNICEF México, Christian Skug, y con el presidente de la Red de los Derechos de la Infancia en México, Juan Martínez Pérez, a propósito del impacto que la pandemia ha tenido en la población infantil del mundo. Son grupos verdaderamente golpeados.
los niños, los jóvenes, las comunidades indígenas, muchos sectores de mujeres en el mundo que en la pandemia la han pasado mal. En esta ocasión se va a observar lo que ha pasado con las niñas y los niños. Con esta invitación hacemos una pausa, volvemos con más. Eres tantos país y tú tan solo, que lo mismo te nombran las cordilleras que trazan tu contorno, de enorme residencia y la piedra primera de una casa. Te nombran por igual el absoluto de la nieve y la pluma que anuncia en su caída la potestad del blanco en el desierto. Te nombra el mar, la voluntad del agua hasta la escama cristalina del cetáceo, y todo el campo que abrevia la sola espiga de un maíz temprano, o el jardín pronunciado enteramente en una única flor de cempasúchil. Más allá de la noción de geografía, tu territorio es lo en ti nacido y lo por ti tocado. No es posible alejarse, país, si te son todos los climas y comparecen en ti todos los paisajes. No es posible replicarte. Esta noche la Fonoteca Nacional rinde homenaje a una de las grandes maestras del arte vocal en México, Alicia Torres Garza, una soprano de gran refinamiento que en los años 60, 70, 80 tuvo gran presencia en nuestro país. Y bueno, pues ahí está su legado, sigue afortunadamente presente. Vamos a ver de qué se trata. Con 6 décadas de carrera en la escena operística y en la formación de talento, la soprano Alicia Torres Garza es homenajeada por la Fonoteca Nacional, institución que resguardará el acervo donado por la maestra. Hemos rescatado algunos de los tesoros, grabaciones inéditas, partes muy importantes de la trayectoria de la maestra que lamentablemente no se encuentran editados. Entonces tratamos de difundirlos de esta forma. La entrevista fue grabada en video, pero digamos que los fondos musicales son exclusivamente audio, exclusivamente música. Tenemos algunas fotografías que vamos a intercalar, pero digamos material audiovisual como tal, la Fonoteca no maneja. El acervo ya ha iniciado su proceso de preservación, digitalización, catalogación física y por metadatos, y estará disponible en la Fonoteca Nacional. Es sumamente importante este momento también para mí porque estoy muy agradecida a la Fonoteca por recordar este aniversario que, como repito, es recordar tantos momentos inolvidables. Las carreras artísticas no siempre son color de rosa, ¿no? También tienen sus momentos, digamos, pudiéramos decir dramáticos o serios o difíciles, ¿no? Pero que uno logra vencer a través del trabajo y del estudio. La ópera siempre es ópera, siempre va a gustar, siempre hay público. Y a mí me da gusto cuando voy a la ópera que el público es mucha juventud. Dado que yo doy clases en el conservatorio, siempre animo a mis alumnos a que escuchen ópera. Algunos de los materiales donados por la maestra son únicos. También hay una serie de grabaciones, que hay algunas cintas de carrete abierto, de algunas presentaciones, hay algunos cassettes que no fueron registrados de otra forma. Y en ella podemos encontrar, las grabaciones no son de calidad profesional, ni mucho menos, pero dan testimonio de obras y de momentos que de otra manera perderíamos. Entonces, en ese sentido, es valiosísimo este material. El homenaje a la soprano Alicia Torres Garza por sus 60 años de trayectoria estará disponible en la página de Facebook de la Fonoteca Nacional, así como en la plataforma Contigo en la Distancia, a partir del 26 de noviembre a las 20 horas. Noticias 22, Víctor Gaspar. A echarnos con todo es un clavado a la página de la Fonoteca y celebrar
este legado musical que es riquísimo el que resguarda este recinto. Y cambiando de tema, en su colaboración de este jueves, Roberto Frías nos lleva a un escenario capitalino en el que se conjugan el asombro, el absurdo. Vamos a descubrirlo en la región. Como ya se sabe, el escritor Roberto Bolaño, nacido en Chile pero avecindado en la Ciudad de México durante algunos años de su juventud, antes de radicar de forma permanente en Cataluña, escribió una de las mejores novelas latinoamericanas, que bien puede ser también una de las mejores novelas mexicanas de todos los tiempos, Los Detectives Salvajes. Una de las escenas culminantes de la novela transcurre en el Parque Hundido de la capital mexicana. Ahí, Octavio Paz podríamos estimar que entre 1992 y 95 se encuentra con uno de los protagonistas de la novela, Ulises Lima, un poeta que esgrime principios muy contrarios a los del Premio Nobel y cuyo movimiento ideológico y poético, opuesto a lo que representa Paz, es arrollado por el proyecto de este último. Los dos poetas se encuentran, se reconocen como contrarios o como complementos y se expresan respeto antes de volver a separarse para siempre. En aquella extraña escena de comunión se habla del Parque Hundido como de un lugar muy descuidado, repleto de vagabundos, ladrones y prostitutas. Y la verdad es que así era en ese entonces. Como muchos espacios de la región, el parque ha sufrido diversas mutaciones. Era parte de una fábrica de ladrillos que aprovechaba la arcilla privilegiada de ese subsuelo, de ahí el hundimiento del terreno. A principios del siglo XX se convirtió en el Bosque Nochebuena y en la década de los años 30 en el Parque Hundido. A este se le fueron agregando elementos que no tienen relación entre sí, como si el verdadero objetivo fuera crear una especie de parque Frankenstein. Así lo manifiestan la estatua de Vicente Guerrero, que no tiene razón alguna para estar ahí, el enorme reloj monumental cubierto de flores, elaborado por una empresa tradicional poblana dedicada a ese tipo de máquinas y cuyas piezas de cobre eran robadas a la menor oportunidad. El audiorama, destinado a la música y la poesía, pero donde quizá ya solo se refugien los raros y los escabrosos. La pista para correr, la Plaza Dolores del Río y en 1972 las 51 reproducciones arqueológicas que conforman la ruta de las culturas zapoteca, maya, olmeca, totonaca y huasteca, colocadas ahí por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En pocas palabras, una mezcolanza sin lógica. Sin embargo, estas mismas características del parque podrían considerarse el espectro de diversidad insospechada de un lugar en apariencia típico. Y si las juntamos con el hundimiento, con su ubicación entre Avenida de los Insurgentes, dos calles residenciales y bloques de departamentos, con sus senderos laberínticos que recuerdan al jardín de los senderos que se bifurcan, el cuento de Jorge Luis Borges, obtenemos un área verde encapsulada a presión, una burbuja en el centro mismo del hartazgo, un lugar anodino por fuera, pero surrealista por dentro, donde usted y yo, Octavio Paz y Ulises Lima, las personas menos esperadas e incluso la cabeza olmeca, podemos tener un momento de plácida extrañeza. Para Canal 22, Roberto Frías. Y bueno, muy cerca de ahí del Parque Hundido está la antigua casa de Valentín Gómez Farías, que forma parte de la escuela, que permite el aprendizaje para convertirse en diplomático. Ahí, muy cerquita, a unos pasos. Bueno, vamos a continuar con más. El próximo sábado vamos a conmemorar 200 años del nacimiento de Federico Engels, padre del socialismo científico junto con Karl Marx. El doctor Petra Krieger nos dice cómo leer su obra con los ojos de nuestro tiempo. Nivada presenta. En la película de 1950, Los Olvidados, de Luis Buñuel, las imágenes muestran parte de una realidad no considerada en el discurso oficial, que buscaba crear a la urbe como centro de todas las promesas de progreso tras la revolución. Así carreteras, avenidas, unidades habitacionales, edificios, puentes y trenes quedaron registrados por fotógrafos como Tina Modotti o Nacho López, como pintados por los artistas de la Escuela Mexicana de Pintura. Pero también retrataron a esas personas que habían quedado a la orilla del progreso, en condiciones de vida muy similares, descritas 125 años atrás por Friedrich Engels.
científico social que ha quedado de lado ante la figura de Karl Marx y sus textos manipulados por los traductores de los estados socialistas. A 200 años de su nacimiento, ¿qué nos dice hoy la obra de Friedrich Engels? Publicó un libro que es un clásico de la sociología urbana, es la situación de la clase obrera en Inglaterra. Entonces, un libro con mucho impacto que publicó con 25 años, basado en la experiencia como capitalista, como gerente de la empresa familiar en Manchester. Engels no pudo estudiar como hubiera querido, debido a la presión de su padre para que se dedicara a la empresa familiar. Sin embargo, al hacer el servicio militar, entró como oyente a la Universidad de Berlín. Se unió a los hegelianos, aprendió varios idiomas y en Manchester tuvo una novia obrera, la irlandesa Mary Burns, con quien conoció el cerrado submundo de la pobreza, esa que desconocían los teóricos universitarios. Engels en su libro describe la segregación brutal, digamos, en las calles, avenidas principales, están las grandes tiendas, los departamentos lujosos y atrás, en las partes escondidas, son las estructuras labirínticas donde viven los pobres, en malas condiciones, en sótanos, en espacios mal ventilados, etcétera, con alta tasa de mortalidad, con epidemias, con cólera, viven al lado de los ríos altamente contaminados, viven en condiciones donde se derrumben fácilmente las estructuras. Tras el movimiento intelectual y cultural del siglo XVIII que conocemos como la Ilustración, en el siglo XIX la ciencia tuvo una presencia secular. Eso unió peligrosamente las ideas de Charles Darwin sobre evolución con conceptos de las ciencias sociales y la economía. Así, se han manipulado discursos políticos que defendieron lo mismo ideas de la raza aria como los privilegios de los países colonialistas. En la actualidad, vivimos un mundo en donde lo mismo se ha globalizado el mercado como los slums, término en inglés con el que se describen los barrios en pobreza extrema a las orillas de las ciudades, mismos que describió Engels. Muchas condiciones que él describe tienen una actualidad muy triste en el mundo. En el siglo XXI, según los datos del sociólogo Mike Davis, en su libro Planet of Slums, una tercera parte del mundo vive en colonias populares, en slums, claro, en diferentes niveles. Hay colonias populares consolidadas, pero también hay colonias donde la gente vive en casas de hojalata, hecho de basura, etcétera, etcétera. Entonces es una realidad muy triste y hay que enfrentarla. La situación de la clase obrera en Inglaterra es obra de juventud de Friedrich Engels. Es un libro que ha hecho época y que requiere una lectura crítica en nuestros tiempos, cuando la pandemia ha agravado la pobreza por él descrita desde hace 175 años. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bien, el día de mañana el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, con la coordinación de Petra Krieger, a quien acabamos de ver en pantalla, presenta el coloquio Engels 200, Imágenes del Hábitat Miserable. Va a comenzar a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y es muy sencillo, se puede meter al canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM para poder tener acceso a todo ello. Van a hablar de 1000 cosas y también con referencias de imágenes muy atractivas desde O'Higgins hasta el maravilloso pintor ruso Ilya Repin. Con esta invitación para que se sume el día de mañana, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Noticias 22 después de ella. Y éramos tantos, de tan solos, aves que trajo el mar desde la infancia, un azul en el fondo de las alas, como un sueño de Dios, su verbo diáfano, como el cielo al que hundidos emigramos. El sosiego podría ser esta playa donde ayer compartimos la promesa, un arbusto quemándose en la tarde, el oret que nos llama para luego olvidarnos. Y es que estamos tan solos y es inmenso, el azul navegando por nosotros.
invade el sendero que nos borra. ¿Hacia dónde volvemos cuando rotos compartimos la pátina del viaje? ¿Hacia qué Edén perdido en su esperanza? Esa luz, superficie de lo blanco, presentida en reposo. Es que estamos muy solos junto al frío, tu pesar de guijarro humedecido, más allá del espejo de estas aguas, y las cumbres inhóspitas del ojo nos revelan el yermo de lo otro, cierta nada sin nadie entre la roca. Esta noche, nuestra editorial de la semana, el doctor Javier García Diego retoma la figura en el mes de la revolución del empresario político coahuilense que encabezó el movimiento antireeleccionista Francisco I. Madero. Vamos a la segunda parte de esta entrega. Francisco I. Madero era un notable empresario algodonero del noreste del país, miembro de una de las familias más ricas de esa región. Sin embargo, hacia 1903 empezó a interesarse en la política. No fue un mensaje espírita como tanto se ha dicho, tampoco su amor congénito por la democracia. Francisco I. Madero, un hombre muy perspicaz, nada ingenuo como tantos han dicho, percibió que Bernardo Reyes, quien no era querido por su familia, entraba en un declive político y lo que quiso hacer Francisco I. Madero fue debilitar, ¿sí?, al reyismo en Coahuila. Primero participó en las elecciones municipales de San Pedro de las Colonias como mecenas, no como candidato. Haría lo mismo en las elecciones de 1905, buscando que no se reeligiera el gobernador reyista de Coahuila, con quien no se llevaba bien su familia, de nombre Miguel Cárdenas. En ambos fracasó. Madero entendió que no convenía meterse en el pleito entre científicos y reyistas, que no era útil una oposición estrictamente regional, pero eso sí, se dio cuenta que la opción era simplemente seguir en las contiendas electorales. Buscó, ¿sí?, elevarse, digamos, a un nivel nacional. Y esto sucedió a partir de 1908. Leyó la entrevista Díaz-Crillman, obviamente no era ingenuo, no la creyó del todo, pero decidió aprovecharla. Era un salvoconducto para los que estaban interesados en participar en las elecciones de 1910, a lo que se había comprometido Porfirio Díaz en esa entrevista. Se dedicó entonces Francisco I. Madero el resto de 1908 a escribir un libro proponiendo precisamente la creación de un partido no personalista, de principios, nacional, creado desde abajo, creado por bases sociales. Esto fue lo que hizo en 1909. Hizo varias giras promoviendo la creación de ese partido, promoviendo la fundación de clubs para que pronto en 1910, antes de las elecciones, se fundara ese partido, el Partido Nacional Antireeleccionista. Se creó en abril de 1910, él fue designado candidato. Inició su primera gira ya como candidato presidencial con el rumbo del noreste del país. En Monterrey fue aprehendido, acusado de proteger a uno de sus oradores, a uno de sus discurseros, Roque Estrada, quien había dado un discurso muy altisonante, incitando a la violencia, decían las autoridades en San Luis Potosí. Por eso fue remitido Francisco I. Madero a San Luis Potosí. El Partido Nacional Antireeleccionista, ¿sí?, perdió las elecciones. O bueno, esa fue el resultado oficial. Sin embargo, el Partido Nacional Antireeleccionista solicitó la anulación de esas elecciones, lo que no concedieron los diputados. A principios de octubre, Francisco I. Madero huyó de San Luis Potosí y se fue a San Antonio, Texas. La pregunta fundamental es, ¿en realidad Francisco I. Madero escribió algo del plan en San Luis Potosí? ¿Escribió su plan en la cárcel? ¿O, como sabemos, la escribió en San Antonio, Texas, con el apoyo de Enrique Bordes Mangel, de Roque Estrada, el orador que le provocó el encarcelamiento, de Federico González Garza, en fin, de varios connotados antireeleccionistas? Es cierto,
El plan de San Luis Potosí fue redactado y promulgado en San Antonio, Texas, pero no podríamos de ninguna manera aceptar. Era, primero que todo, violatorio de las leyes de neutralidad y, por otro lado, sería antipolítico, de muy mal gusto, que el plan que diera inicio a la Revolución Mexicana fuera firmado en San Antonio, Texas. Qué bueno que Madero lo fechó el último día que estuvo en México antes de salir rumbo a Estados Unidos y que lo firmó aparentemente con el nombre de San Luis Potosí. De ahí el nombre de este importantísimo plan para la historia nacional. Bueno, muchísimas gracias por esta participación del maestro García Diego. Y vamos a platicar acerca de una pieza de verdad espectacular que a finales de los años 60, llamada Relieve de los Placeres, o Relieve de Placeres, perteneciente a la cultura maya. Es un friso, pero bueno, en esta época fue fragmentado, fue maltratado de una manera verdaderamente infame para poderlo transportar. Bueno, ya hablaremos de este periplo hasta Nueva York, en los Estados Unidos. Después de varios años se han hecho propuestas para reconstruir toda la pieza, desde luego sin afectarla, devolverle su valor cromático, en fin. Tenemos más información y para ello está Gilberto García Quintana de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Vamos a escucharlo. En 1968, una pieza monumental de la cultura maya, perteneciente al periodo clásico temprano, elaborada entre el 450 y 600 después de Cristo, fue seccionada en 48 partes, cubierta con polímeros, embalada y sustraída de manera ilegal a través de Mérida, Yucatán, Nueva Orleans y finalmente Nueva York. El relieve de los Placeres fue ubicada y el arqueólogo e historiador Ignacio Bernal, entonces al frente del Museo Nacional de Antropología, logró repatriarla en 1969. En 2018 se conformó un equipo multidisciplinario de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la UNAM para devolver el esplendor a la pieza. El propósito era hacer un análisis, un registro que ayudara a la intervención. La propuesta de reconstrucción de la pieza, ¿no? Del friso, y pues también la restitución cromática, ¿no? de la pieza. Entonces es como se empieza a trabajar desde diferentes enfoques, ¿no? Pues para hacer precisamente como el análisis para generar resultados y así poder lograr como una visión integral para entender la pieza, para intervenirla y presentar una propuesta que aclararé que no es la final para un nuevo montaje museográfico en la Sala Maya. Más allá de las afectaciones físicas de la pieza, la alteración tiene que ver con la sustracción de su contexto original y por ello, dados los recursos tecnológicos actuales, se realizan estudios comparativos con otras estructuras arquitectónicas colindantes en las zonas de Balamcú, Jolmul y Xultún. Un acuerdo de una primera propuesta que era como el videomapping, ¿no? Y la propuesta precisamente del videomapping era poder mostrar como todos estos resultados sin necesidad de, digamos, modificar la pieza original, ¿no? Si bien ya ha tenido intervenciones, o sea, hasta ahorita son resultados hipotéticos. Y como para no meternos en esa gran discusión de poder intervenir una pieza con estos elementos, es que el videomapping nos da como esa opción, ¿no? De poder agregar estos resultados, esta información a la pieza original, pero sin necesidad de modificarla físicamente. La intervención a través de nuevas tecnologías como el videomapping permite trazar una línea entre la investigación, restauración y museografía. Es importante entender este contexto para que también en el discurso museográfico esta pieza adquiera sentido, pese a que está fuera de
su contexto, ¿no? Como son todas las piezas que están en los museos o en las colecciones privadas. Pero justamente lo interesante de esto es que el discurso museográfico te permite entender esta serie de contextos y la participación de todos los actores, tanto en el mundo prehispánico como en la época actual, ¿no? O sea, finalmente el pasado lo estamos viendo desde nuestro presente. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, fundamental rescatar este pasado y reflexionar mucho en torno a este saqueo de piezas, de obras de arte verdaderamente milenarias, que no solo suceden en el continente americano, han sucedido desgraciadamente en todo el mundo a lo largo de la historia. Vamos a cambiar de tema, nos despedimos como es costumbre con música, con un compositor universal, recordando al pianista inglés Albert William Kertley, fallecido un día como hoy de 1959. ¿Y por qué digo que es internacional? Él es inglés. La inspiración de la obra, que es la más famosa que él compuso, es persa, y la orquesta que lo interpreta es de Taipei. Entonces, para que nos demos una idea, Laura Hueman, este caramelito con el que cerramos el jueves. Muchas gracias, Rafa. Disfrútenlo. Muy buenas noches.